Bienvenidos, queridos hermanos de Generación Desafiante, al curso básico de capacitación para la comunidad. Estamos en el tema número 5 el día de hoy. Un tema que es las referencias, de vuelta al origen. Y hasta el día de hoy hemos venido atravesando estos 5 temas. 5 temas que realmente son fundamentales en nuestra concepción de la fe, de quiénes somos. Empezamos con un tema 1 que nos habló acerca de nuestra identidad, de que si somos de Cristo, el linaje de Abraham somos y herederos conforme a esa promesa. Y así fuimos llegando hasta ser reconocidos como Israel, gobernados por él. ¿Y cómo? A través del tema 2 que son las leyes, los mandamientos del Señor, la Torá, la ley escrita, la Torá Sheviketaf, aquella de la cual dijo David que es perfecta, que cambia el alma, que sus mandamientos son perfectos, que es justo, que es eterna y que nunca pasará. Sin embargo, fue necesario que antes de que compartiéramos, supiésemos que hay un tercer tema, que es la ley oral, ¿sí? Las tradiciones de los hombres. Ese billete falso muy parecido al original, pero que no es la palabra de Dios, que son tradiciones y que hay que ponerlas en el lugar. ¿Sí? Que es, nunca estarán por encima de la Torá, pero tampoco son un desperdicio, que pueden traer ciertos conceptos, ciertos contextos, pero nunca serán la palabra de Dios. Y cuando encontramos esas verdades y queríamos compartirlos y queríamos hablarle todo a aquello que habían aprendido tal vez en sus iglesias, en sus congregaciones, pues estaba mal. Tuvimos que primero ver el tema 4 y es el Evangelio y cómo compartirlo. ¿Por qué? Porque entendimos que debía ser con amor fraternal no fingido, que tenemos que vaciarnos de toda iniquidad, de toda malicia, de todo orgullo, de todas las burlas, las distracciones, que a veces cuando creemos tener la verdad, pues también vienen incluido con ello y viene muchas veces como dijo el Mesías, el que no junta conmigo, desparrama. Así que sin más, empecemos el día de hoy a este tema que son las referencias. ¿Por qué? Porque ahora que ya hemos entendido cómo compartir el Evangelio, vamos a entrar en lo que necesitamos como herramienta para compartirlo, y son las referencias. Las referencias. Se le llama así al conjunto de letras, signos de puntuación o números que hacen referencia a un texto bíblico en particular, que llamaremos cita bíblica. Si bien al inicio de este curso tuvimos como introducción cómo leer la Biblia, donde aprendimos sobre ello, sin embargo, en esta oportunidad estudiaremos las referencias cruzadas. Entonces, no se asombren que en algún momento lo que nosotros estudiamos al principio como un tema introductorio de cómo leer la Biblia se puede contar más frecuentemente como citas bíblicas o cómo encontrarlas, también se pueden leer como referencias. Pero quisiera profundizar más en lo conocido como las referencias cruzadas, también conocidas como concordancias. Son una gran herramienta para conocer la raíz de un tema que se discute en las Escrituras. Nos permitirá conocer el principio de la primera mención. Y esto lo hemos estudiado ya, es la primera vez que se nombra un asunto en la Biblia y aquello pues le da cierta preeminencia. Las referencias cruzadas son vínculos conceptuales entre versículos, lugares, personas, frases, etcétera, mostrando la coherencia de la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. Se encuentran señaladas en los márgenes o notas al pie de página. Veamos una, por ejemplo, de esta. Esta es una que está en los márgenes y si se dan cuenta, por ejemplo, cita por capítulos o versículos cuál es lo que está refiriéndose. En este caso, por ejemplo, en uno de los primeros, dice que es reflejar el carácter de Cristo. Y nos va citando algunos pasajes, por ejemplo, nos lleva al libro de Isaías, en el de más abajo pues, nos lleva al Evangelio de Juan, ¿sí? Y así sucesivamente cuando encontremos alguna referencia. Existen otras que en vez de estar en los márgenes, están en las partes internas de sus Biblias. Pueden irlo checando aquellos que lo tengan. Hermano Lincoln, mi Biblia no tiene nada de esto. Mi Biblia no tiene referencia, no tiene esos numeritos, no tiene esas letritas que deben llevarme a la Torá, que deben llevarme al Evangelio. ¿Qué hago? ¿La elimino? No, como lo aprendimos en la clase introductoria, existen Biblias que son muy buenas de bolsillos, existen Biblias que nos sirven para leer, existen Biblias que nos sirven para llevar la palabra. Pero esta que buscamos o de la que esto hablamos, básicamente es una Biblia de estudio, ¿sí? Y esto es importante lo de las referencias, porque no sé si lo sabían, pero existen más de 60.000 referencias cruzadas
entre lo que conocemos mal llamado Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, y les puse en la parte de en medio la cita para que puedan checar esta información, ¿sí? Es un proyecto donde presentaron este arco. Este arco que corresponde a la distancia entre los capítulos que tienen concordancias o referencias cruzadas desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ¿sí? Ahora, esto es súper, súper interesante, porque esto nos muestra que todo es armónico, ¿sí? Que nada se contradice, que lo que dijo el Mesías lo había dicho el Padre, y aquello que dijo el Padre, pues también lo diría el Mesías. Esto es sencillamente impresionante. Más de 60.000 referencias cruzadas en la Biblia existen desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, alguien podría decirme, ¿y para qué me sirve esto, hermano Lincoln? Yo ya entendí que soy Israel, ya entendí lo que es la ley, la Torá, entendí que la ley oral no es la ley del Señor, he entendido que debo compartirlo con amor fraternal no fingido. ¿Y ahora? Ahora necesitamos llenarnos de la palabra, pero con unas correctas referencias. Esta es una Biblia que quiero presentarles. Si bien es una Biblia bastante sencilla, cumple con lo mínimo que necesitamos para un estudio, ¿sí? Tiene un buen tamaño de letra de 10.5, tiene encabezados visibles para encontrar fácilmente las referencias justamente de lo que estamos hablando, tal vez de todo el capítulo. Palabras de El Señor en rojo, que es un buen agregado, una cinta marcadora y una cremallera. Sin embargo, lo que yo quiero en este momento, ¿sí? Explayarme son en las referencias. Esta, por ejemplo, que es una Reina Valera bastante cómoda, tiene apenas 10.000 referencias cruzadas, o sea, 50.000 todavía faltantes para todas las que existen en la Biblia. Pero vamos a hacer de cuenta que nosotros estamos el día de hoy en el libro de Lucas, capítulo 6. Y vamos a estudiar este capítulo que dice, los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Ya en primera instancia nos dice que existen otros apóstoles, específicamente Mateo y Marcos, que también relatan este aspecto, porque recuerden que ellos son llamados los sinópticos, Lucas, Mateo y Marcos. Los tres, dicen acerca de un evento en la vida de Jesús, aunque no lo cuentan en el mismo orden cronológico o hay diferentes cambios entre algunos de los participantes, pues el concepto se mantiene siempre. ¿Está bien? Ahora, algo que me gusta mucho y yo disfruto de las referencias cruzadas es, por ejemplo, cuando yo recién leo el capítulo 6 y el verso 1, yo me doy cuenta que al finalizar muchas palabras ya están empezando a tirarme algunas referencias. ¿Sí? En este caso, cuando dice que los discípulos recogen espigas en el día de reposo y empiezan a hablar de cómo ellos hacen, como dice en el verso 2. Algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Si yo me voy a la referencia en estas letritas pequeñas que están aquí, por ejemplo, me llevan a Deuteronomio capítulo 3, 23 y verso 25, que dice así: cuando entres a la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a los mies de tu prójimo, a la mies de tu prójimo. ¿Qué quiere decir esto? Que los fariseos, estos eruditos, no estudiaban la Torah realmente a profundidad. Lo que estudiaban eran las leyes de los hombres, porque fácilmente, aquí dice en la Torah, Deuteronomio 23, que ellos sí podían arrascar espigas con su mano, pero no aplicarle la hoz. La hoz quiere decir un elemento de cosecha, ¿sí? Toma lo que necesita, lo que está en tu mano. Como que una persona llega a tu casa y le invitas a comer. Uno puede comer si esa persona es invitada, pero uno se le puede llevar la comida del freezer o la de la heladera. Pues de la misma manera, el Señor está instituyendo este mandamiento. Ahora, más abajo dice, cuando el Mesías le responde. Dice, ni aún esto habéis leído que hizo David cuando tuvo hambre con él y con los que él estaban. Verso 4, Lucas 6. Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes. Y ahí nuevamente encontramos una referencia. ¿Esa referencia a dónde nos lleva? 1 Samuel 21:4. Ahora nos va a dar el contexto. Dice, el sacerdote respondió a David: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré. ¿Cómo puede ser que el sacerdote haya tomado la decisión de que panes que eran consagrados, que solamente era para el uso del sacerdocio, los comieran soldados? ¿Cómo puede ser? Y aquí entra un principio del cual vamos a ir hablando, que es el principio de la vida, o lo que se llama también como el pikua nefesh. Siempre es primero la vida. Ok, si esos panes son para la proposición, genial. ¿El tema cuál es? El tema es que esta gente se muere de hambre. Y una persona muerta no puede guardar los mandamientos de Dios. Entonces, primero siempre la vida. Los mandamientos de Dios nunca te van a llevar a un lugar de muerte,
¿sí? Nunca te van a llevar a que pierdas la vida, porque la palabra dice que el que haga estas cosas, por ellas vivirá como tal. Entonces, es importante que recordemos esto, ¿sí? David, junto con sus guerreros, comieron de esos panes sagrados. ¿Por qué? Porque morirían, ¿sí? Y la vida está por encima del mandamiento. Pero bueno, vamos a ver si logramos encontrar en algunos ejemplos que voy a compartirles el día de hoy las referencias cruzadas, ¿ok? Vamos a ir a uno de los capítulos más controversiales. Esto es Mateo capítulo 22, donde dice el gran mandamiento. Obviamente tenemos una referencia de todo el capítulo de un sinóptico que es Marcos capítulo 12, verso del 28 al 34. Quiere decir que él relata esta misma visión que tiene Mateo, ahora la tiene Marcos, probablemente también Lucas, ¿sí? Si bien no todo lo cuenta de la misma manera, ni en el mismo orden, sí comentan los hechos concretos, que es lo que a nosotros nos interesa. Así que vamos a ir a Mateo 22, verso 36, que tiene por título El Gran Mandamiento. Dice así. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Entonces Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y ya vamos viendo que allí aparece una referencia en letrita pequeña. 38. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Vamos a ir a la referencia, ¿sí? La referencia nos lleva al libro de Marcos capítulo 12, donde también dice el gran mandamiento, ¿sí? Y hace la referencia de donde venimos, justamente Mateo 22, 34 al 40. ¿Ok? Dice en el verso 28 de Marcos 12, el gran mandamiento. Uno de los escribas preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? 29. Jesús respondió, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano Lincoln, no entiendo bien esto. Hay una parte aquí, por ejemplo, que está aumentada, que no tiene como tal el pasaje anterior. Sí, ¿y sabes qué? No va a ser el único. Veamos nuevamente. Mateo 22 nos dice que el gran mandamiento que está en la ley, dice el verso 37, es amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando vamos a la referencia del pasaje que está en Marcos 12, también se llama el gran mandamiento al verso 28, ¿sí? Pero cuando él responde en el verso 29, dice, Jesús respondió, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces uno se pregunta, ¿el gran mandamiento cuál es? ¿Es amar al Señor con todo tu corazón o es creer que Él es uno? Su hermano Lincoln, sí, es verdad, ¿no? ¿Es amar o es creer? Entonces, es allí donde entran las referencias cruzadas. Estas pequeñas letritas que nos avisan de que esto mismo que se habla en Mateo capítulo 22 y verso 37 es citando lo que dice Deuteronomio 6, versos 4 y 5. Y cuando uno ve Marcos 12 también y tiene esa letrita pequeño al final, también se encuentra que la misma referencia que está en nuestras Biblias es Deuteronomio 6, versos del 4 al 5. Y eso es lo importante, porque tendríamos que ir entonces a dónde está el pensamiento para saber si alguno de los dos o agregó o por ahí lo omitió y nos estamos perdiendo el mensaje completo. Deuteronomio capítulo 6, el gran mandamiento, ¿sí? Miren cómo hace referencia. Si yo me voy al mal llamado Antiguo Testamento, pues miren qué buenas referencias. Pero hermano Lincoln pregunta, mi Biblia no me envía Deuteronomio. Bueno, para eso el día de hoy estamos aprendiendo. O sea que yo estoy aprendiendo, hermano Lincoln, ya a comprarme una Biblia. Estoy aprendiendo a regalar una buena Biblia. Exactamente. Mínimamente que tenga referencias a la Torá, referencias a la palabra de Dios. Acá, por ejemplo, si vas a Deuteronomio 6, el gran mandamiento, te dice enseguida que está en Mateo 22, 37 y Marcos 12, 29. O sea que están hablando exactamente lo mismo. Dice en el verso 4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, el camino, al acostarte y levantarle. ¡Wow, hermano Lincoln! Usted me está diciendo que lo que dijo Jesús entonces fue citar lo que dijo justamente Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Sí, de hecho eso hace mella con lo que él ya dijo en San Juan capítulo 14 y 24. Dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, más que pensar que había discursos sacados de la galera, es más impresionante saber que el Mesías hablaba lo que su Padre decía, hacía lo que su Padre le indicaba. Ahora, uno podría decir fácilmente, entonces el primer mandamiento es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. O sea que podríamos decir que el anterior o el que está luego de Mateo, que sería Marcos, pues ¿está completo o está incompleto? ¿Está agregado o no? ¿Sí? Tendríamos que ver qué está diciendo en este caso la Torá. Y ahí podemos ver que tiene total coherencia aquí, por ejemplo, Deuteronomio 6, verso 4, con Marcos 12, 29. Los dos dicen, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero no termina todavía este apartado de Deuteronomio. Dice así. Entonces, tendríamos que empezar a pensar no solamente qué fue lo que quiso decir la referencia, sino cuál es el contexto de esto. Además de decir simplemente que el primer mandamiento o el mandamiento más grande está en Deuteronomio 6:4, ¿cuál era el pensamiento cuando se escribió el mandamiento? ¿Cuál fue la referencia? ¿Cuál fue el contexto del cual venía hablando nuestro querido Moisés? Y bueno, podríamos pensar, ¿qué dice el verso 4? Oye Israel. ¿Cuándo dice por primera vez Moisés? Oye Israel. Estamos en el capítulo 6. Pero ¿qué tal si vemos Deuteronomio? En el capítulo 1 de Deuteronomio, el libro más citado por el Mesías, se habla acerca de que Moisés recuerda las promesas del Señor en Horeb. Moisés también instituye jueces y instituye espías. Eso es lo que dice Deuteronomio 1. Luego en el capítulo 2 de Deuteronomio, Moisés habla acerca de los años en el desierto, cómo Israel derrota a Seón. Les empieza a recordar a ellos lo que hizo el Señor porque esta nueva generación pues no le conocía, no habían estado en estos hechos. La generación que vio las maravillas murió en el desierto. Ahora, en el capítulo 3 vuelve a contar acerca de Israel las derrotas a Og, rey de Basán. Pero ¿saben qué? Hay una tremenda noticia. En el capítulo 3:23, que es digno de un titular. Último momento. Moisés no entra a la tierra prometida. Yo no sé ustedes, pero si yo hubiese tenido que pensar en alguien que sí o sí al salir de Egipto entraba a la tierra prometida, hubieran sido Moisés y Aarón. ¿Y saben qué? Fueron los dos que no entraron. Eso da un concepto. Salir de Egipto no te garantiza entrar a la tierra prometida. Pero ¿qué pasó? Deuteronomio capítulo 3, ¿sí? Verso 23 lo va a revelar. Dice así Moisés, y oré en aquel tiempo diciendo, Señor, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque, ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán. ¿Qué creen ustedes? ¿En qué actitud o en qué tono Moisés está pidiendo? Exactamente, en un tono de súplica. Ahora, ¿por qué Moisés está suplicando tanto que el Señor le deje ver más allá del Jordán? Dice así, verso 26. Pero el Señor se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste, al norte, al sur, al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. ¿Y por qué no entró? Moisés tergiversó las palabras de Dios.
Dios le dio misiones puntuales, le dijo que actuara de cierta manera, que honrara su nombre delante del pueblo. Y aún el hombre, el siervo más manso sobre la tierra, fue colmada por una generación de muy duro servicio. Y a causa de eso, de no obedecer y tergiversar al Señor y no santificarlo delante del pueblo, Moisés no entraría. Ahora, imagínense por un momento. Yo quisiera que me prestaran atención. Imaginen por un momento que ustedes se ponen en la piel de Moisés, ¿sí? Crecen en el palacio a la edad de 40 años, disfrutando todo lo que se les puede imaginar siendo el príncipe de Egipto. Ven con desdén cómo el pueblo de Israel es realmente azotado. Él, en una intención de por sus fuerzas ayudarlo, mata a un egipcio y tiene que huir. Y ahí pasa 40 años más en el desierto ahora, como un simple pastor de ovejas, donde se casa, donde tiene hijos, donde dijo, ya está, se acabó. Ya tiene 80 años. Y luego cuando tiene 80 años, Dios le va a dar la oportunidad de ser aquel profeta que él levantara. Moisés a este tiempo tiene 120 años. Pasó los primeros 40 en Egipto, los siguientes 40 en el desierto y los últimos 40 como su siervo. Los dos primeros tercios lo prepararon para el último tercio. Y allí está Moisés, que lo ha dado todo, ¿sí? Todo para poder llegar a la tierra prometida. ¿Y qué está pasando ahora? No va a entrar. Yo podría escuchar a Moisés que nos dice, familia, si yo no entré, si yo que vi la zarza arder y que no se quemaba, si yo que vi a Dios a cara como quien habla con un amigo, si yo que al bajar del monte brillaba tanto que tuve que cubrirme el rostro, si yo que con esta vara vi cómo se abría el mar, no entré por causa de no ser obediente en lo que Dios me pidió, tampoco lo harán ustedes. ¿Por qué toman con ligereza y piensan que, bueno, yo soy el favorito de Dios, Dios me ama? Dice Moisés, Dios también me ama a mí y yo no entré por causa de desobediencia. Wow. Entonces quisiera que por un momento, ¿sí? Dejemos el leer la Biblia como algo suave y empecemos a entender la frustración de un hombre que está empezando a experimentar algo que va más allá de la frustración de no entrar a la tierra prometida. Y los que son padres lo saben. Una cosa es que tú no entres, otra cosa es que tus hijos también se condenen. ¿Quieres castigar a un hijo? ¿Quieres castigar a un padre? La mejor forma o la más terrible es que castigues a su hijo. Cuando Dios castigó a Cam, lo hizo a través de sus hijos. Es lo que más duele en un castigo. Y ahora Moisés sabe, por primera mano de Dios, que ese pueblo que está ahí, que son sus hijos, sus generaciones, van a apostatar también de él. Y por eso Moisés escribe en Deuteronomio 4, Moisés exhorta a la obediencia. Mira lo que dice el verso 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos. Danger, 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 pa. Ahí está. El primer Shema Israel. Oye Israel, no está en Deuteronomio 6:4. Está en la voz de un hombre que no va a entrar a la tierra prometida porque no fue obediente, porque no honró a Dios, porque lo saturó este pueblo. Esta congregación de más de 3 millones de personas lo volvieron loco. Y si él, el gran Moisés, no entró, ¿nosotros en dónde quedamos? Por eso él dice, oye Israel, presta atención, escucha los estatutos que yo os enseño, para que los ejecutáis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que el Dios de vuestros padres os da, no añadiréis a la palabra que yo os mando, como me pasó, dijo Moisés. El Señor me mandó y me dijo, háblale a la piedra, dale de tomar agua. ¿Qué hice yo? Me pegué un discurso a la gente en vez de hablarle a la piedra. Y cuando fue la piedra, yo la golpeé.
Entré en escena yo cuando tenía que honrar a Dios. Tampoco disminuirle a la palabra de Dios, como se hace mucho hoy en día, para que guardéis los mandamientos de vuestro Dios que yo os ordeno. Quiero que presten atención, aquí hay un hombre que más que la frustración de no entrar él, no quiere que le repita esto a sus hijos. ¿Cuántos padres que están aquí quisieran librar a sus hijos de sus malas decisiones? ¿Cuántos padres que están aquí quisieran que sus hijos no cometieran sus errores? Y cuando tú ves que tus hijos van igual que tú, ¿cómo andas? Desesperado. Decirle, por favor, escucha, por favor. Ese es el Shema Israel. Ese es el Oye Israel. Ese es el gran mandamiento. No solamente decir Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor. No, está hablando de Oye Israel. Oye los estatutos. Y mira, si no me crees, vamos a ir a Deuteronomio 5, donde dice en el verso 1, llamó Moisés a todo Israel y le dijo, oye Israel, ¡boom! Otra vez. Danger, danger, danger. Aviso. Otra vez, Shema Israel. Y oye Israel, ¿con qué viene? Los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos, guardadlos para ponerlos por obra. Cada vez que escuches Oye Israel, no pienses en un verso para colocar en la mañana y en la noche y para recitarle a tus hijos. Ese no es el Shema Israel. Ese no es el Oye Israel. El Oye Israel tiene que ver con aprender, guardar y ponerlos por obra, como lo está diciendo nuestro querido Moisés. Miren un poco más adelante, Deuteronomio capítulo 5, versos 6 al 14. Yo soy tu Dios, le dice, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Le está empezando a decir, esto es lo que tienes que oír. Oye los 10 mandamientos. Oye Israel, no harás escultura ni imagen alguna, no te inclinarás a ella ni le servirás, porque yo soy el Señor tu Dios, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué les vuelvo a decir? Shema Israel, oye Israel, no tomarás el nombre del Señor en vano, pues no dará por inocente al que lo tome en vano. Escucha Israel, guardarás el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, mas el séptimo es reposo. A tu Dios, ninguna obra harás tú, ni tus hijos, ni tus siervos, ni tus animales, ni el extranjero, ni en tus puertas. Escucha Israel, pon por obra estos mandamientos. Hermano Lincoln pregunta, sí, pero eso no son todos los mandamientos. Ahí te está diciendo 4 mandamientos. Sí, pero sí son los mandamientos de la primera tabla. ¿Qué? Los primeros mandamientos son del 1 al 4, están en la primera tabla, sí, porque tienen que ver con nuestra relación y nuestro amor a Dios. Los que están en la segunda tabla tienen que ver con mi relación y amor al prójimo. Pero hermano Lincoln, eso dijo el Mesías. El Mesías resumió todo esto así. Dijo amar a Dios y amar al prójimo. O sea que siempre estuvo escrito. El Mesías siempre dijo lo que estaba escrito en la primera tabla. Están los primeros 4 mandamientos de amar a Dios y en la segunda están los de amar al prójimo. Esta es la forma de decir que Dios es uno. Esta es la forma de amar a Dios y al prójimo. Jesús resumió el qué. Aquí está el cómo. Verso siguiente, del 16 al 21. Oye Israel, honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días, para que te vaya bien sobre la tierra que tu Dios te da. Oye Israel, no matarás. Oye Israel, no cometerás adulterio. Oye Israel, no hurtarás. Oye Israel, no dirás falso testimonio. Y si a alguno le molesta la forma en que tal vez me estoy comunicando, imagínense a Moisés, que tiene que hacerlo a los 4 vientos con una generación que sabe que se va a perder. Oye Israel, oigan varones, oigan mujeres, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, al marido de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, buey, asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Wow, hermano lindo. Entonces, mucha atención. El gran mandamiento es Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero no entiendo, hermano Lincoln. Creer que el Señor uno es y amar al Señor no es lo mismo. ¿Por qué razón el pasaje de Deuteronomio 6:4 se divide? Y dice, oye Israel, el Señor uno es. ¿Eso qué es? ¿Algo de amar o de creer? No, no, de creer. Yo creo que el Señor uno es. Pero la segunda parte dice que es amar. ¿Es lo mismo creer que el Señor uno es y amar al Señor? ¿Es lo mismo creer que amar al Señor? Vamos a verlo con la Escritura. Dice así, tú crees que Dios es uno y bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. ¿Qué? O sea que creer que el Señor es uno no es un privilegio de los israelitas. Creer que el Señor es uno no es un privilegio nuestro. Creer que el Señor es uno es algo que es una verdad como un piano y que es una verdad tan tangible en el mundo físico, también en el mundo espiritual, porque hasta creen en ellos los mismos demonios. Y entonces, ¿amar? Ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Juan 14:15 y Mateo 22 del 36 al 38. ¿Se dan cuenta que no es lo mismo? ¿Sí? Creer, cualquiera cree. Los demonios creen. Pero amar viene implícito con la obediencia. ¡Wow, hermano Lincoln! De eso venimos hablando. De hecho, en los temas anteriores. ¿Sí? De ese hecho de creer y de obedecer. Entonces, que alguna persona se llene la boca diciendo que cree, no es nada. El punto cuál es, demostrarlo. Creer y amar. Creer que el Señor uno es, sí, pero el que le ama también guarda sus mandamientos. Entonces, ¿cómo podríamos resumir esto? El gran mandamiento es Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Atención, familia. Esto es el qué. Lo que acabamos de ver es el qué, el resumen. Esto es el cómo, los mandamientos. ¿El qué es? Es amar al Señor tu Dios, ámalo con todo tu corazón, el uno es, ama a tu prójimo. Eso es el qué. ¿Qué es lo importante? Amar al Señor y amar a tu prójimo. ¿Qué es lo principal? Que el uno es. ¿Y el cómo? ¿Cómo vas a amarlo? ¿Cómo vas a amar a tu prójimo? ¿Cómo vas a amar a Dios? ¿A nuestra manera? Claro que no. Así hay que amarlo. La primera tabla para el Señor, la segunda tabla para mi prójimo. El qué ya lo resumió el Mesías. El cómo es lo que nos compete a cada uno de nosotros. Wow. ¿Y qué hago con todo este conocimiento, hermano Lincoln? Sigue diciendo en el verso siguiente, Deuteronomio 6, en el verso 4 en adelante. Oye Israel, ti, 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 danger, 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 pa, pa, pa. Ya no me digas oye Israel como una frase de una plegaria, no. Oye Israel tiene que ver con aprender los mandamientos, guardarlos y ponerlos por obra. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Para esto es los mandamientos. Para esto es. Para esto que tienes que cuidar la congregación de tu casa, la iglesia de tu casa. ¿Le estás repitiendo, le estamos repitiendo estas palabras a nuestros hijos? Es que, hermano Lincoln, es que lo hago muchas veces cuando tenemos la reunión de estudio. No. ¿Cuándo se la tienes que repetir? ¿Cuándo yo como padre la tengo que repetir? ¿Estando en la casa? Por el camino. ¿Dónde están los que se van de vacaciones? ¿Dónde están los que están fuera de casa? Bueno, por el camino. Al acostarte y al levantarte. Hermano Lincoln, ¿le puedo hacer una confesión? Claro. Me encantaría esto, porque la verdad que yo lo que le digo a mis hijos, y es lo que me enseñaron muchas veces, que repitan conmigo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero entiendo ahora que el gran mandamiento, el qué es lo principal es esto. El cómo, esos son sus mandamientos, pues. Eso es lo que tengo también que aprenderme.
pero honestamente no me sé los mandamientos del Señor. Si me los piden que los ponga en orden y no sé, por ahí alguno que otro me lo acuerdo, uno que otro me olvido, pero es momento tal vez de volver a ser como niños. El día de hoy les invito a que nos aprendamos los 10 mandamientos, como si volviéramos a ser aquellos niños que desean esa leche espiritual no adulterada. Vamos a repasar los 10 mandamientos, pero vamos a hacerlo como si fuésemos unos niños. El número uno, el primer lugar, Dios. Dios es uno y Dios es primero. Él es el Señor que nos sacó de la tierra de Egipto. Él y nadie más. Así que ese lugar primero es para el Señor. El número dos, así como se inclina este hombre ante un ídolo, de la misma manera el número dos tiene que ver con no adorar ídolos, no adorar imágenes, no hacerlas directamente. Número tres, ¿qué tal estos labios que hacen un número tres? No levantarás, no portarás, no dirás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Cuánta gente hay que dice, no, yo no soy o no busco a Dios? Y los que se hacen llamar que buscan a Dios tienen un testimonio horrible, aunque no hablen. Entonces, más que no nombrar el nombre del Señor en vano, es no portar su nombre, su testimonio, su firma, no llenarnos la boca diciendo que amamos a Dios, pero nuestro corazón está lejos de Él. Número cuatro, hermano Lincoln, eso es un número cuatro. Sí, pero ¿qué tal si le damos la vuelta? Si le damos la vuelta, es una silla. ¿Y para qué sirve la silla? Para descansar. El cuarto mandamiento es, guardarás el día de reposo para santificarlo. ¿Qué es santificarlo? Hacerlo de un uso distinguido. Es un día diferente. Y dice la palabra que es para tu Dios y para nadie más. No es ni para los judíos, ni para los cristianos, ni para cualquier persona. Es para el Señor. ¿Y cuál es el quinto mandamiento? Me encanta. Es el corazón de la ley. Honrarás a tu padre y tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Y esta palabra honrar, de hecho, es la palabra kabat, tiene que ver con hacer mucho más rico, ¿sí? Hacer mucho más honorable y también hacer más numeroso a nuestros padres. Significa proveerles económicamente. Significa honrarles con el buen testimonio de nuestras vidas y también hacerlos más numerosos a través de hijos o amigos que puedan amarles también. Mandamiento número 6. ¡Boom! Una bomba. ¿Por qué tiene esta forma de bomba el número 6? Porque es no matarás. No matarás. Mandamiento número 7. Con un corazón partido. No adulterarás. Y ya saben lo que ha dicho el Mesías con respecto a estos mandamientos. ¿Sí? Que todo aquel que humilla a su hermano, que le dice tonto, bobo, lo llama de esta manera fatuo, es como matarlo. Y aquel que mira a otra persona con deseo carnal, pues en ese momento también adultera con esa persona en su corazón. Mandamiento número 8. Un ladrón con sus antifaces. Allí está, no lo olviden, no robarás. Número 8. Y el número 9 que se envuelve en su propio cuerpo es una serpiente, pues el mandamiento es no dirás un falso testimonio sobre otras personas. Y el número 10, una persona que sale de la puerta a robarse algo, porque es no codiciarás. Y para no codiciar, el principio es ser agradecido con lo que tenemos. Eso es lo que necesitamos. Cuando no somos agradecidos con lo que tenemos y no lo valoramos, empezamos a codiciar. ¡Wow! Estos son los mandamientos. Esto es lo que deberíamos tener pegado en nuestra casa. Esto es lo que deberíamos compartir a nuestros hijos. Mucho más allá que solamente contarles el qué es lo importante, también contarles el cómo. El cómo amar. Esto es como la relación matrimonial. Mucha gente dice, le pregunta y dice, claro, yo amo a mi esposa. Ese es el qué. ¿El qué es importante para ti? Claro que sí. ¿Y el cómo? El cómo es el problema. No muchos saben cómo amar a su esposa. Lo hacen a su manera. Y Dios nos da un gran ejemplo de que el qué ya está, pero el cómo amarlo a Él y a nuestro prójimo, ese es el desafío. Habiendo entendido eso, les invito a que ahora hagan este ejercicio ustedes. Ya les mostré cómo hacerlo.
Yo los voy a llevar a un pasaje y ustedes me van a ir contando en el chat qué van a ir encontrando y cómo ahora estas referencias pueden irles ayudando acerca de nutrir, ¿sí?, el estudio de la palabra del Señor. Vamos a ir todos juntos al libro de Mateo capítulo 26, ¿está bien? Y en Mateo 26 ustedes me van a ir diciendo por el chat cuáles son las referencias que les van apareciendo, ¿está bien? Mateo 26, ¿sí?, está el nuevo pacto. Mateo 26 y verso 27. Ustedes van a ver que hay referencias del capítulo a Marcos capítulo 14 y verso 24 y Lucas 22, 24. Recuerden que estos tres son conocidos como sinópticos. Si alguno se pregunta por qué Juan no entra allí, recuerden que Juan no cuenta los hechos de Jesús de la misma manera que Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué? Porque Juan vio el final. Juan vio al Mesías, al hijo de David, al león de la tribu de Judá, vencedor. A él ya no le interesaron los hechos tantomente cronológicos, sino todos aquellos que exaltaran lo que él es, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Mientras que Mateo, Marcos y Lucas sí lo hacen de forma cronológica muchas veces. ¿Ok? Mateo 26, el nuevo pacto, dice en el verso 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto y que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Esta palabra pacto, ¿sí?, en mi caso tiene una pequeña letrita, en el tuyo puede tener otra o puede tener otro tipo, por ejemplo, bien, de número. Cuéntame si esa pequeña palabra te lleva a alguna parte en particular. Exactamente, veo que muchos dicen que efectivamente los lleva a otro lugar, ¿sí? ¿Alguno, por ejemplo, lo está llevando al Nuevo Testamento? Sí, alguno lo lleva al Nuevo Testamento. ¿Pero alguien lo lleva a otro lugar? Sí, también. Algunos veo que me dicen que algunos sí los llevan al Nuevo Testamento, pero que no tienen referencias al Testamento de los antiguos, al Antiguo Testamento. Entonces, preste mucha atención que a esta altura ya no es solamente conseguir una Biblia que tenga referencias, ¿se dan cuenta? Sino que tenga referencias a la Torá, que tenga referencias también a la palabra de Dios. Qué importante lo que estamos aprendiendo hoy para saber elegir, porque recuerden que existen más de 60.000 referencias, pero hay Biblias que apenas tienen 10.000 y justamente lo son porque solo los llevan hasta el Nuevo Testamento y no a la Torá, ¿sí? Vamos a ver si esto se vuelve a repetir. Algunos ya me dijeron dónde les está llevando. Vamos a ver el otro pasaje, Marcos capítulo 14, ¿sí? Y específicamente al verso 24. Van a ver que ahí también dice el nuevo pacto y que la referencia es Mateo 26, 28 y Lucas 22, 24 también en los títulos. Pero vamos a leer básicamente lo mismo. En el verso 24 dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para la remisión de los pecados. Y allí, al lado de la palabra pactos, pues también existe una pequeña letrita. Y esa pequeña letrita, ¿a dónde les está llevando? Les lleva al Nuevo Testamento algunos, según veo, y algunos les lleva a la Torá. Aquellos que los veo molestos diciendo, hermano Lincoln, solo me lleva al Nuevo Testamento. ¿Qué tipo de Biblia es que me he comprado? Justamente es esa la idea del curso básico de capacitación. Que ustedes vayan descubriendo que no es cualquier Biblia la que nos sirve. No significa con esto que vayamos a votar o a eliminar esta Biblia. Puede tener otros usos, ¿sí? O podemos irle agregando nosotros mismos las referencias. Lo importante es que sepamos nosotros de qué estamos hablando. Pero vamos a ver una comparación. Yo voy a colocar Mateo capítulo 20, Mateo capítulo 26, donde dice en el verso 28, esta es mi sangre del nuevo pacto. ¿Está bien? Y les voy a comparar también con Marcos 14 en el verso 24 que dice lo mismo, nuevo pacto. Y finalmente, la que no habíamos leído, Lucas 22, 24, ¿sí? Que dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto también. ¿Ok? Ahora, todas las tres, indefectiblemente, tienen una letrita. Todas y cada una de ellas tienen una referencia. Ahora, ¿dónde nos va a llevar la referencia? Eso estaría bueno saberlo, ¿ok? Antes de ir allí, me gustaría contestar una pregunta que me han hecho y algunos me han dicho, ¿está bien decir Nuevo Testamento? ¿Está bien cuando se dice el Nuevo Testamento? Veamos lo que es interesante. La palabra pacto que está ahí en el griego
es la palabra del Strong G1242, que es la palabra griega diatseke. Ahora, diatseke significa contrato, testamento, pacto, testamento. ¡Wow! Quiere decir que una forma de llamarle al pacto es testamento. Entonces, tranquilamente podríamos decir que en vez de llamarle Nuevo Testamento, podría llamarse como Nuevo Pacto. ¿Sí? Y más que nuevo, porque ya lo hemos estudiado, ¿sí? Esta palabra nuevo también puede ser renovado. Es por esta razón que muchas veces escucharán en la jerga de raíces hebreas decir, estoy leyendo del pacto renovado como tal. Pero decir nuevo pacto o nuevo testamento es totalmente lícito. La palabra diatseke que está allí se puede leer como testamento o pacto. Así que los que dicen Nuevo Testamento, Nuevo Pacto o Pacto renovado, es, al menos escrituralmente, correcto. Habiendo explicado eso, quisiera que vayamos a las referencias. Cada una de ellas tiene Jeremías 31:31. Quiero ver en las pantallas y cuéntenme si es así, como yo tengo, también les pasó a ustedes. Perfecto, ¿sí? Muy bien, excelente. Cada uno de ustedes les ha llevado al mismo lugar. Y bueno, los que con dolor me dicen que no lo tienen es porque sus Biblias no tienen referencias directamente a la Torá. Y recuerden que las Biblias también se cotizan según la cantidad de referencias que existan, porque existen ya de por sí más de 60.000. Si quieres ahorrarte eso, recuerda también que tienes el eSword totalmente gratuito para que puedas descargarlo. Pero bueno, sin más, vamos a ir todos juntos a Jeremías 31:31. Estos pasajes se han llamado el Nuevo Pacto, pero veamos cómo es llamado Jeremías capítulo 31. ¡Wow! ¿El Nuevo Pacto también? ¿En el Antiguo Testamento? Dice en el verso 31. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto. Y justamente allí hay una referencia cruzada. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Ahora, esto es impresionante. ¿A dónde nos lleva esa referencia, familia? Sí, hermano Lincoln, me lleva a Mateo, me lleva a Marcos y me lleva a Lucas. Entonces, muchos se sorprenden. ¿Por qué razón mi Biblia, que tiene referencias, no me lleva a Jeremías, pero cuando voy a Jeremías sí me lleva al Evangelio? ¿Se dan cuenta que muchas de las referencias pueden estar inclusive modificadas de tal manera que vuelvan como inexistente esta referencia, pero sí la encontramos desde lo que conocemos como el Antiguo Testamento o el Testamento de los antiguos? Imagínense. Ahora, lo interesante ya no es solamente que el nuevo pacto está desde Jeremías, sino que dice que es con la casa de Israel y con la casa de Judá. Hermano Lincoln, ¿y el pacto con los católicos? Y salta un evangélico, no, es que es el pacto con los protestantes. Y salta un testigo de Jehová y dice, no, este pacto es para los otros. Pero no, el pacto es para la casa de Israel y la casa de Judá. Felizmente la casa de Judá está identificada hoy en día. Está identificada, ¿sí? Y no han perdido totalmente su identidad. Pero ¿y la casa de Israel? Está dispersa entre las naciones. Ahora, dice aquí que este pacto no es como el que hizo con sus padres. O sea, ¿qué cambia en el pacto? Dice, porque ellos invalidaron mi pacto. O sea, préstenme atención. ¿Cuáles son las partes que tiene un pacto? El emisor, en este caso, Dios. El pacto en sí, el cual alguien podría decir que no es perfecto. No, si lo hizo el Señor. ¿Y cómo hace las cosas Dios? Perfectas, hermano Lincoln. Entonces, si el pacto del Señor es perfecto, si la ley del Señor es perfecta, que cambia el alma, ¿qué falta de revisar en este pacto y que pudo haber fallado? El receptor. No falló el emisor del pacto, no falló el pacto en sí. Aquí lo dice, fueron los receptores los que invalidaron. Entonces esta renovación del pacto o este nuevo pacto no tiene nada que ver con Dios, ni tiene nada que ver con la Torá. Tiene que ver con nuestros corazones que necesitaban ser cambiados. Ya no podíamos recibir un pacto en tablas de piedra,
sino en nuestros corazones. Ahora, esto muchos los han escuchado, pero esto que les voy a contar también. ¿Sabías que dentro de este contrato existe una cláusula especial? ¿Qué? ¿Sí? Hay una cláusula especial que no es para todos, solamente para la casa de Israel. Aquí hay una cláusula que le compete a ti y a mí, no a los judíos, no a los levitas, no a aquellos que viven en Medio Oriente. Esta cláusula es específicamente a nosotros que estamos en la dispersión. Jeremías 31, verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Aquí hay, como dirían los abogados, un inciso después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. A la casa de Israel, que era la casa con una dureza de cerviz, que siempre quiere disminuir los mandamientos, mientras que la casa de Judá quiere agregarle, a esta casa, a estos dispersos, dice que la ley se la van a dar en la mente. Algo interesante que quiero que te lleves es que la palabra mente que está ahí no tiene nada que ver con la mente. Así es. La palabra que está ahí es la palabra hebrea Kerem, que mira lo que dice, es la parte del centro, la entraña, el interior, el intestino. Y esto es importante, ¿sabes por qué? Porque justamente cuando tú te alimentas, el estómago no absorbe nada. El órgano es el estómago es un órgano que te ayuda a mejorar lo que posteriormente será absorbido. Pero lo que absorbe es el intestino. Entonces, cuando él dice, le voy a dar mi ley en su mente, se lo voy a dar acá, en lo que absorbe el cuerpo, nosotros absorbemos todos nuestros nutrientes, lo que comemos, lo que nos da vida en los intestinos. ¿Qué les parece? Y es increíble porque dice que la palabra es como miel, es ese pan que viene del cielo, es agua que calma nuestra sed. Y cada vez que consumimos, no es que la ley se va a la mente, es que la ley va al intestino y se hace parte de ti, corre por tus venas y llega a todo tu cuerpo. ¡Wow, hermano Lincoln, qué fuerte! Y la escribiré en su corazón, en el punchis punchis, ¿no? Acá el tuntacatum, el corazón. Realmente, ¿no? La palabra corazón que está ahí, que si bien se entiende como lev, también se puede entender como la voluntad e incluso el intelecto. Imagínate escribir sus leyes en nuestra voluntad. ¿Cuántos hemos dicho, Señor, yo quiero hacer tu voluntad? Que necesitas la ley del Señor. Y con el tiempo, cada vez que haces tu voluntad, ¿qué estás haciendo realmente? La voluntad del Señor. ¿Cuántas veces oramos, Señor, muéstrame tu voluntad? Y ya lo vimos en el Salmo 119. Sus mandamientos son su voluntad. Pero ¿qué te parece comer palabra y que eso te nutra? Pensar en la palabra y que esa sea tu voluntad. Quiero decirte algo que a mí me cambió mi manera de pensar. Te lo voy a regalar el día de hoy. Y es que esto, más que un mandamiento para nosotros cumplir, un mishpat, realmente es una promesa de Dios, un hok. Hay la diferencia entre un hok, que es un mandamiento que depende de Dios, y una mishpat, que es un mandamiento que depende de nosotros. De Dios depende, por ejemplo, darnos vida. Y de nosotros, por ejemplo, acudir a buscar de sus mandamientos. En este caso, esto es un hok. Él dice, yo les voy a dar. Ni ustedes lo van a recibir, yo lo voy a dar. Esto es una promesa, pero hermano Lincoln, yo soy tan tosudo. Hermano Lincoln, yo soy tan duro. Yo creo que no tengo remedio. Si a veces yo me rindo conmigo mismo. Yo quiero cambiar, pero me cuesta tanto. Pero él dice, yo como un padre que te alimenta con mi palabra y que nutre tus intestinos, voy a terminar escribiendo mi voluntad en tu mente y en tu corazón. Es una promesa de Dios para tu vida. Es una promesa de que no te dejaré, no te abandonaré, yo haré mi voluntad en ti. Por cuanto tú has querido, por cuanto lo has anhelado. El Señor, que es bueno, justo y fiel, hará mucho más abundantemente de lo que crees y de lo que imaginas. Pero, ¿sabías que este inciso, esta cláusula que es para nosotros, viene también con un inciso más? Jeremías 31, este pacto. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor,
porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Mientras que los ministerios, mientras que los canales, mientras que los líderes quieren ir sumando adeptos a sus congregaciones y a sus estructuras, el Señor quiere que seamos parte de una promesa donde nunca más pase eso. Ya el Señor no anda buscando en estos tiempos esas grandes congregaciones donde tal vez fuimos muchas partes, donde había un pastor, unos líderes, ese sistema nicolaíta que el Señor tanto aborrece. El sueño del Señor, del cual tú y yo podemos ser partes en este nuevo pacto, es que todos conozcan al Señor, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Y cómo lo haremos? A través de la palabra, a través de justamente lo que el día de hoy estamos aprendiendo, las referencias, para que desde el más pequeño hasta el más grande pueda ir aprendiendo a buscar y sentarse con la palabra y entenderlo. ¿Y a dónde me lleva esta referencia? ¿Y cuál es el contexto? ¿Qué me quiere decir, Señor? Aquí estoy en oración, Señor. Muéstrame cómo es esto. ¿Qué otras herramientas tengo, hermano Lincoln? ¿Para qué? Para que desde el más pequeño hasta el más grande conozcan al Señor. El día de hoy, yo te invito a ser parte de esta profecía. Yo te invito el día de hoy a que se cumpla el nuevo pacto en ti, pero no como lo dice este mundo, no como lo dice la religión, sino que cada uno de nuestros hermanos crezca en conocimiento, en herramientas y que pueda buscar al Señor en su intimidad, con todas estas herramientas, como son las referencias. Y de esa manera poder volver al origen. Hermano Lincoln, los capítulos anteriores han sido muy emocionales para mí, han tocado muy profundo. Sin embargo, este siento que toca en mi voluntad. Este toca en mi compromiso. Este toca en el que yo pueda dejar de ser un niño pequeño y empiece a convertirme en el hombre o en la mujer de Dios que yo debo ser a través del estudio de la palabra. Así es. Y te invito a que cada vez que siembres, a cada vez que puedas instruir a otro, lo hagas con la esperanza de que esa persona conozca al Señor y que solamente lo necesite a Él para crecer. Y eso es lo que nos hará. Y eso es lo que nos hará una generación desafiante. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.